Bueno, pues feliz sábado, hermanos, bienvenidos a este sábado, un sábado más. Vamos a empezar este culto, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros. Te damos las gracias por la paciencia que tienes con nosotros, por el amor que nos tienes, porque nos tienes misericordia, porque nos acompañas en nuestro discurrir por la vida, que desde luego pues a veces deja mucho que desear, y te damos las gracias, Señor, porque tú nos sostienes, nos levantas una y otra vez. Te pedimos que siempre nos ayudes a estar conscientes de eso, que nunca olvidemos de que dependemos plenamente de ti y que sin ti pues realmente, Señor, no somos nada. Padre, te pido que me ayudes en este culto a presentarlo correctamente, a dar honor a ti y a tu Hijo, y te pedimos también que nos perdones todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto acerca de eventos y fechas, en los cuales pues recordemos que estamos haciendo un repaso de todo pues la historia bíblica, de todos los acontecimientos principales que en ella se narran, dando datos históricos para que podamos pues también siempre ponerlo en contexto con la historia no solo del pueblo de Israel, sino de esos momentos, del contexto que había en esos países, para que podamos entender también a veces el momento político que se estaba viviendo, y poniendo a la vez pues la fecha en este cuadro que pues voy realizando, donde voy situando cada evento que realmente puede llegar a ubicarse claramente en la Biblia, gracias a la cronología que la Biblia nos da, pues lo voy poniendo en este cuadro. El último culto nos quedamos cuando Isaac, con 60 años, tiene a Esaú y a Jacob, de su esposa Rebeca, que eso aconteció en el año 1836-1835 a.C. A partir de aquí, pues nosotros iremos avanzando hoy hasta el nacimiento de José, que fue uno de los hijos, el hijo que tuvo Jacob con Raquel. Para empezar, una vez más, señalar pues que Isaac era un tipo de lo que sería Jesucristo, simbolizaba la obra que vendría a hacer Cristo, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, cuando pues, Isaac se casó con Rebeca. Vemos que lo hizo a los 40 años, esto ya lo comentamos. Es curioso ver también cómo Cristo vino a hacerse humano y a unirse con la humanidad cuando se cumplió el año 4000 desde su nacimiento. Vemos ahí ese paralelismo. De la misma forma, cuando Isaac tiene a sus dos hijos, tiene a Esaú y tiene a Jacob, con Rebeca, los tiene cuando él tiene 60 años, ¿no? De la misma forma vemos cómo Cristo, pasados estos 6000 años de historia del pecado, va a tener dos grupos de humanos, va a tener humanos que habrán sido desleales a Dios y va a tener un grupo de humanos que habrá sido leal a Dios y que heredará la vida eterna. También pues es curioso este paralelismo, ¿no? Igual que Isaac tuvo sus hijos con 60 años, pues Cristo tendrá esa humanidad, tendrá esa humanidad que heredará el reino cuando se cumplan esos 6000 años. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 25-23, que nos dice lo siguiente: y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos cómo al final de estos 6000 años de historia va a haber dos grupos de humanos, unos para vida eterna y otros para, lamentablemente, pues destrucción también eterna, porque sus consecuencias van a ser eternas. Ellen White, en Patriarcas y Profetas, nos dice también acerca de esto: así menospreció Esaú la primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre, podría hacer lo que se le antojara. ¿Cuántos aún hoy día, por causa de ese placer insensato, mal llamado libertad, venden su derecho de nacimiento a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Va a haber, pues, por tanto, un grupo de humanos que, se haga lo que se haga y se diga lo que se diga, van a escoger esa falsa libertad, esa mal llamada libertad, que los va a llevar, evidentemente, a la perdición.
Así que tenemos esta situación, cuando Isaac tiene 60 años, pues es padre, tiene a Esaú, tiene también a Jacob, y los tiene en el Negev. Hoy precisamente pues hablábamos en la escuela sabática un poco de todo esto, ¿no? El Negev, que es esta tierra, recordemos, al sur de Israel, una tierra semidesértica, una tierra pues que aun y ser agreste, aun y ser pues salvaje, es una tierra que esconde rincones también pues bonitos, llenos de belleza, y en donde pues estos dos hermanos tuvieron ese entorno en donde crecieron. Ese fue el entorno en donde crecieron pues tanto Jacob como Esaú. Esaú sabemos que escogió la vida, digamos, más salvaje, esta falsa libertad que comentaba Ellen White, y ese fue un entorno que pues para él le motivó a desarrollar todo ese carácter suyo, ¿no? Todo ese carácter pues hasta cierto punto no, totalmente rebelde a las cosas de Dios. Aquí vemos pues el onagro, ¿no? Que era este asno salvaje que sale tanto en la Biblia y que Esaú seguro aprendió a domar, porque este tipo de animal pues se usaba en los tiempos bíblicos pues para arrastrar carretas, para arrastrar pesos, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, en Mesopotamia se cazaba, se domaba este animal, se lo cazaba para domarlo, y Esaú, pues seguro que allí en este entorno del Negev, un entorno donde todavía a día de hoy pues hay toda esta naturaleza, hay todos estos animales, ¿no? Él pudo desarrollar ese carácter suyo que lo llevaría pues a esa rebelión, en definitiva, contra las cosas de Dios, ¿no? Incluso pues en esos años había, sabemos, leones que hoy en día pues ya han quedado extinguidos totalmente en esas tierras de Israel, pero en esos años habían todavía leones por ahí. Él pues era cazador también y vemos como todavía a día de hoy pues hay este tipo de fauna en esta parte de Israel, ¿no? En cambio, su hermano Jacob, pues como nos dice la Biblia, tendía más a una vida introspectiva, una vida pues más de meditación acerca de las cosas de Dios, aunque evidentemente él estaba lejos, como nos dice también la Biblia, de las cosas de Dios. Él prefería una vida más reposada en las tiendas, en el campamento. En esos años en que Jacob y Esaú vivían en el Negev y iban creciendo, Abraham vivía todavía con ellos. Abraham todavía estaba vivo en esos años, ¿no? Lo vemos en Hebreo 11:9, donde nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Se está refiriendo a Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, que en esos años en los cuales los dos hermanos estaban creciendo en el Negev, Abraham todavía estaba vivo y vivía con ellos, junto con Cetura, que fue la mujer con la que se casó después de la muerte de Sara, y con sus hijos que tuvo con ella, que fueron estos, ¿no? Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Pues todos estos vivían en esa zona del Negev, vivían todos en ese campamento, ¿no? Para proseguir con la historia, sabemos que, nos dice la Biblia, que cuando Jacob y Esaú tienen 15 años, muere Abraham. Cuando en esos momentos pues Isaac tiene 85, porque se llevaban 60 años. Nos dice lo siguiente, Génesis 25, del 7 al 8, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando Abraham pues tiene 175 años, después de haber pasado 100 años en la tierra de Canaán, pues Abraham muere, cuando Esaú y Jacob tienen 15 años. Lo ponemos en el cuadro porque esto es una fecha absoluta que nos da la Biblia y por tanto es totalmente fiable. En este sentido, James Ussher, el que hizo la cronología en el siglo XVII, ese arzobispo de irlandés, la cual esa cronología nos ha servido de base para hacer todos estos estudios, nos dice lo siguiente: Abraham murió cuando tenía 175 años, 100 años después de entrar en Canaán. Fue sepultado por sus dos hijos, Isaac e Ismael, en la cueva de Macpela, con Sara, su esposa, que ya reposaba ahí. Recordemos que Abraham en su momento, cuando muere Sara, compra esa cueva de Macpela en Hebrón, y ahí es donde sus hijos lo llevan para enterrarlo. 15 años después del nacimiento de Jacob, con quien se dice que también vivió en tiendas. Macpela, que es la cueva donde fue enterrado Abraham y donde ya estaba enterrada su esposa Sara, digamos, el significado de Macpela es la cueva de las tumbas dobles, pues porque ahí hay
enterrados 3 patriarcas. Está enterrado pues, Abraham con su esposa Sara, luego se enterraría a Isaac con Rebeca y finalmente se enterraría también a Jacob con Lea, con la esposa Lea. Estas 3 parejas están enterradas en esta cueva de Macpela en Hebrón. Vamos a decir qué nos dice esta información en el Wikipedia acerca de esta cueva, acerca de esta tumba. Hay cosas curiosas. Dice, la tumba de los patriarcas está considerada como el centro espiritual de la antigua ciudad de Hebrón, al sudoeste de Cisjordania, Palestina. Según las tradiciones cristianas, judías e islámicas, en la tumba de los patriarcas están enterradas 3 parejas bíblicas importantes, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. La tumba de los patriarcas se encuentra en una cueva sobre la que se construyó una mezquita en los tiempos de Saladino. Este Saladino pues, era el de los tiempos de las cruzadas, cuando en la Edad Media pues, media Europa se fue para allá a hacer guerra, ¿no? Pues en esos momentos se hizo ahí una mezquita, que a su vez fue construida sobre una gran estructura rectangular de la época herodiana, es decir, que en los días de Jesús, en los días del rey Herodes, ahí se hizo ya un primer edificio para honrar, digamos, esa tumba y donde se hacían ceremonias, ¿no? En 2017 la ciudad vieja de Hebrón pasó a ser el 3er lugar de Palestina en entrar en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y dice lo siguiente, con más de 2000 años de antigüedad, este monumental complejo herodiano está considerado el edificio de oración original que más tiempo ha sido usado ininterrumpidamente, y es el edificio más antiguo del mundo que todavía conserva su función original, es decir que, bueno, ahí se está realizando una labor, digamos, religiosa, desde hace ya más de 2000 años, y no hay ningún otro edificio en el mundo que tenga esa antigüedad, ¿no? en un trabajo continuo en este sentido. El nombre hebreo del lugar refleja la antigua tradición de las tumbas dobles de Abraham y Sara, Isaac, Rebeca y Jacob y Lea, que son considerados los patriarcas y matriarcas del judaísmo. La única matriarca judía que no está en este edificio es Raquel, que según la tradición bíblica está enterrada cerca de Belén. El nombre árabe del complejo refleja la preponderancia de Abraham, venerado por los musulmanes como un profeta coránico y como patriarca a través de Ismael. Esto desde luego es curioso, cómo el mundo islámico pues, sigue considerando a Ismael como el hijo de la promesa, cuando el hijo de la promesa todos sabemos que era Isaac, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos, conociendo incluso esas tumbas donde ahí no está enterrado Ismael, ahí está enterrado Isaac, cómo es posible que sigan insistiendo en eso, ¿no? Desde luego nos habla de lo que puede llegar a hacer los prejuicios en la mente humana, de los preconceptos y lo difícil a veces que es cambiar a las personas, aún y teniendo la verdad delante de sus ojos, ¿no? Nos dice también, ajenas a las tradiciones coránicas y bíblicas, perviven una serie de leyendas y tradiciones asociadas a la cueva. Desde luego esta cueva nadie ha podido comprobar si ahí están enterrados todavía o no, porque los musulmanes impiden la entrada, pero ya desde hace muchísimos años, ¿no? Realmente queda un poco en el misterio todavía lo que pueda haber ahí, ¿no? Y finalmente nos dice, y aquí comete un error este comentario del Wikipedia, según la Biblia dice, la tumba de los patriarcas se encuentra en Siquem. Bueno, no, en Siquem lo que se encuentra es la tumba de José, pero los 3 patriarcas están en Hebrón, por tanto aquí no hay ninguna contradicción en la Biblia una vez más, ¿no? Si ellos se tomaran la molestia de estudiar con un poco más de profundidad la Biblia, se darían cuenta que la Biblia no tiene contradicciones, ¿no? Este es el sitio a día de hoy, ¿no?, donde está esta tumba que estamos comentando en Hebrón, esta tumba de Macpela. Cuando Abraham muere, al cabo de 4 años, es decir, cuando Esaú y Jacob tienen 19, Isaac ya tiene 79, muere Eber. Eber era un patriarca, digamos, posdiluviano, y que fue el que vivió más años, ¿no? Nos dice la Biblia, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Es decir que Eber llegó a vivir 464 años. Él vivió, digamos que era ya tan antiguo este hombre cuando murió que había incluso vivido con la humanidad unida antes de la Torre de Babel 34 años, ¿no? Porque nos dice la palabra que la Torre de Babel, esa dispersión fue causada cuando nació el hijo de Eber, que fue Peleg, ¿no?
Dice, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y nos dice en otro pasaje de Génesis, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Es decir, que a Eber todavía le dio tiempo, 34 años, de vivir antes de la Torre de Babel. Cuando nació su hijo Peleg fue cuando hubo la Torre de Babel y la dispersión, pues según la interpretación de este texto, ¿no? Cuando Eber tenía unos 180 años, en el 2100 a.C. aproximadamente, cuando hay la caída del imperio acadio, es cuando Eber tiene que moverse, esto ya lo hemos visto varias veces, empujado por los hurritas, y tiene que moverse de la zona de Armenia. Vamos a ver lo que nos dice James Ussher acerca de Eber. Dice, Eber, el quinto desde Noé, murió 430 años después del nacimiento de su hijo Peleg. Este hombre vivió más tiempo que todos los que nacieron después del diluvio. Sobrevivió Abraham y de él Abraham vino primero a ser apellidado el hebreo. En tiempos posteriores, toda la posteridad de su nieto Jacob fue conocida por el mismo nombre. Canaán se llamaba la tierra de los hebreos, mientras los cananeos aún vivían ahí. Recordemos el tema que pude presentar hace ya bastante tiempo acerca de los Abiru, que eran estos hebreos que vivían en toda esa zona del Medio Oriente, en toda esa zona de la media luna fértil, y desde luego pues una explicación del por qué acabaron siendo conocidos como los hebreos, como los hijos de Eber, todos los judíos, todas estas personas hebreas, ¿no? Todo Israel, pues es porque, bueno, pues realmente fue el último patriarca entre Noé y Abraham en estar vivo, ¿no? Fue realmente el que vivió más años, ¿no? Por tanto, bueno, de alguna forma, pues de ahí heredaron todos su nombre. Por tanto, cuando Jacob y Esaú tienen 19 años, pues muere Eber. Ya hacía 4 años que había muerto Abraham. Isaac queda como el único representante en la tierra, como el último, digamos, o el único patriarca en esos momentos vivo, entre toda la humanidad, en ese momento, ¿no? Queda como el único patriarca. Nos dice, bueno, esto, si nosotros entendemos que Esaú y sobre todo Jacob estaba obsesionado, con la primogenitura, pues desde luego esas dos muertes, tanto la muerte de Abraham como la muerte de Eber, y viendo que su padre era el único patriarca que quedaba sobre la tierra, seguro despertó en él esa ansiedad por obtener esa primogenitura. Desde luego despertó todavía más esta ansia por obtenerla, ¿no? Nos dice en Patriarcas y Profetas, Ellen White, con anhelo secreto escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual, se refiere a Jacob. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto al mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. Bueno, esto, como hemos hablado hoy también en la escuela sabática, pues derivó en esta situación en la cual Jacob, para obtener la primogenitura, pues la cambió a cambio de un plato de lentejas, en un acto que desde luego pues tampoco fue honroso para el mismo Jacob, ¿no? Fue una manera pues un poco baja de intentar obtener lo que, si hubiera tenido paciencia y oración, Dios ya se lo habría concedido si hubiera sido su voluntad, ¿no? Tenemos esta situación, ellos pues siguen en el Negev, ellos pues ya tienen 19 años y al cabo de unos años, pasados unos años, no se nos dice cuántos en la Biblia, pues resulta que hay otra sequía en el Negev. El Negev es una zona semidesértica que esas sequías pues son recurrentes y en esos momentos la Biblia nos cuenta que hubo otra, ¿no? Y en esos momentos Dios lo que hace es mandar a Isaac y todo el campamento, no los manda hacia Egipto, que era el lugar, digamos, donde los cananeos en esas épocas, cuando habían sequías, se refugiaban, porque en Egipto está el delta del Nilo y ahí siempre hay agua, sino que los manda a Gerar. Nos dice Génesis 26 del 1 al 2, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar.
Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En esos años, como vemos aquí, acerca del origen de los Ixos, ahora veremos quiénes eran los Ixos, vemos como en esa época las gentes de Canaán, pues cuando habían problemas de sequía, se iban a Egipto siempre, digamos, ¿no? Nos dice la continua inmigración de gentes procedentes de Canaán culminó con los invasores Ixos que llegaron a Egipto hacia el siglo XVIII. Ahora veremos esto. Pero en todo caso, el concepto que debemos de entender, ¿no? o de saber es que la gente de Canaán, cuando había sequía, lo normal era situarse en esta zona, en la tierra de Gosén, que se dice en la Biblia, que es la zona de Egipto, siempre verde, aquí no hay nunca sequía, porque este río que nace en las fuentes pues, de la África, de la selva africana profunda, ahí siempre hay agua, ¿no? Y concretamente en la ciudad de Avaris, que es la ciudad más importante de ese delta, y que luego acabaría siendo Rameseses, que es esa ciudad que sale en la Biblia, con los dos nombres sale. Así que tendríamos esta situación, hay sequía en el Negev y Dios pues le dice a Isaac que no vaya a Egipto, sino que se dirija una vez más a Gerar, tal como unos 120 años antes, pues había ido, unos 100 años antes, perdón, había ido Abraham también con Sara y todo su campamento. ¿Por qué Dios no dejó a Isaac ir a Egipto, ¿no? Bueno, no lo sabemos, en la Biblia no se dice, pero una hipótesis, un indicio podría ser que en esos años la zona de Egipto, la zona del delta, realmente estaba viviendo una situación muy movida, ¿no? Porque estaban entrando todos estos Ixos, que ahora veremos quiénes eran, que empezaban a tomar posesión de todas esas ciudades egipcias. Entonces ahí seguro que había en esos momentos guerra. No sabemos si fue esta la causa por la cual Isaac no pudo ir a Egipto, pero en todo caso eso es lo que estaba sucediendo en estos años, según la historia oficial, ¿no? Aquí tenemos esta cronología egipcia, en donde vemos el faraón que estaba mandando en esos momentos en que hay sequía en el Negev, teniendo en cuenta la cronología que da la historia oficial, que dependiendo del autor, por eso os he puesto aquí dos, puede variar unos años siempre, pero en todo caso, aproximadamente en esos años debía estar mandando Amenemhat IV de la 12ª dinastía egipcia, el séptimo faraón de la 12ª dinastía egipcia. Recordemos que Abraham ya había tenido también contacto con los egipcios, concretamente con este tercer faraón que fue Amenemhat II, que aquí lo vemos en azul. En esos años estaban entrando, por tanto, estos pueblos llamados Ixos, que eran unos pueblos que, según nos dicen los historiadores, pues venían de la zona de Canaán y tenían raíces, o sea, hablaban semita, no quiere decir que fueran semitas, pero en todo caso hablaban lenguas semitas, como por otra parte todo Canaán. Vamos a ver qué nos dice este artículo acerca de los Ixos, porque es un pueblo que ha quedado así un poco en la oscuridad. Este artículo, el autor pues hace una valoración de un comentario que hizo en su momento este Manetón. Manetón era un sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C. y que habló acerca de los Ixos. Vamos a ver qué nos dice. Este es el escrito en primer lugar de Manetón, que decía: Tutimeos, durante su reinado, por una causa que ignoro, nos golpeó Dios e inesperadamente unos hombres de estirpe desconocida, procedentes de Oriente, con osadía invadieron nuestro país, al que sometieron mediante la fuerza, sin dificultad ni combate. Tras haberse impuesto a los gobernantes de la tierra, destruyeron las ciudades, arrasaron los templos de los dioses y trataron con extrema crueldad a los habitantes del país, asesinando a unos y reduciendo a la esclavitud a los hijos y mujeres de otros. Su raza era denominada Ixos, que significa reyes pastores, ya que Ik en lengua sagrada significa reyes y Sos en lenguaje vulgar es pastor o pastores. Ahora nos dice pues, el articulista, con estas palabras describía Manetón, sacerdote e historiador egipcio del siglo III a.C., a la dinastía de reyes de origen extranjero que gobernó el país del Nilo durante el llamado segundo periodo intermedio. Este testimonio, aunque constituye una de las escasas fuentes de que disponemos para reconstruir el periodo de los Ixos, no deja de ser una descripción sesgada y llena de connotaciones negativas hacia quienes considera unos invasores y usurpadores. Bueno, aquí el autor del artículo defiende la teoría de que estos Ixos entraron sin violencia, se fueron asentando en el delta del Nilo sin más problema, ¿no?
porque esta fue una penetración que duró realmente aproximadamente unos 100 años, ¿no? Hasta que realmente estos Hicsos se asentaron en el poder. Estos Hicsos tienen importancia, no son cualquier pueblo, porque gracias a estos Hicsos, cuando llegó José ahí, pues fue atendido y fue puesto como segundo después del faraón. Si no hubieran estado estos Hicsos, ahí los faraones no hubieran atendido, seguramente por muy visionario y sueños que tuvieran, no lo hubieran puesto en ese cargo, ¿no? Compartían hasta cierto punto unas ciertas raíces. Por tanto, una vez más, Dios proveyó todos esos movimientos de los pueblos para que todo fuera encajando, todo ese plan. Nos dice acerca de su origen. Lo primero que cabe preguntarnos es de dónde venían y cómo llegaron a Egipto estos Hicsos. Acerca de su origen se han elaborado numerosas teorías y la mayoría de las cuales insiste en que venían de Oriente y que eran grupos heterogéneos de la zona de Palestina y las tierras orientales cercanas al Nilo. Estos pueblos, entre los que se incluían aurritas y amorritas, pudieron tener un cierto componente semítico y todo parece indicar que sus contactos con Egipto se venían dando desde siglos antes del periodo al que nos referimos. Por tanto, descartemos la posibilidad de una entrada invasiva y feroz al estilo que narra Manetón. Bueno, esta es la interpretación del autor, pero en todo caso todo esto nos sirve para entender que estos Hicsos, cuando Isaac debe mover su campamento, estaban ya entrando con fuerza en la zona de Egipto. En todo caso, tenemos la situación que Isaac, junto con su campamento, no sabemos exactamente el año, pero a causa de la sequía se trasladan a la zona de Gerar. Gerar era una tierra que era rica en grano, era una tierra era una tierra de trigo, una tierra que, aunque hubiese sequía, habían grandes depósitos de grano en donde el que llegaba ahí siempre, si tenía dinero, podía comprar y proveerse de lo necesario para vivir, y este fue el caso, pues, lógicamente, de Isaac y su campamento, ¿no? Nos dice acerca de Gerar, en el diccionario bíblico, Sir Flinders Petrie la identificó con un lugar a unos 14,5 kilómetros al sur de Gaza, llamado Tel el-Mejej, que excavó en 1926 y 1927. Aquí nos dice, descubrió muchos depósitos de granos del periodo persa, demostrando que la ciudad había servido como lugar de almacenamiento, es decir, que Gerar, donde vivía este rey Amibelec, y donde ya había estado Abraham en su momento cuando tuvo dificultades, pues era un sitio en donde siempre había grano, era un sitio donde podían proveerse. Isaac, por tanto, se dirigió hacia ahí. Además, Dios, como también nos va a pasar a nosotros, cuando ordena a su pueblo que se mueva de su lugar de confort, cuando le pide que se mueva de su lugar de residencia por circunstancias que son necesarias hacerlo, pues Él siempre nos promete, si obedecemos, que nos dará las bendiciones de su pacto, ¿no? Y este fue el caso también con Isaac. En Génesis 26, 3-5 nos dice lo siguiente: habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si Isaac obedecía, recibiría toda esta bendición, igual que si nosotros obedecemos, esto sigue vigente, recibiremos también esa bendición. Finalmente, en el versículo 5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto lo he remarcado en rojo porque ahora os propongo entrar un poco en el significado de estas 4 palabras, ¿no? Tanto lo que es precepto, como mandamientos, como estatutos, como leyes, porque ya sabemos que hay denominaciones que defienden que, por ejemplo, los 10 mandamientos no se dieron a la humanidad hasta que se declararon en el Sinaí. En cambio, depende de cómo entendamos este versículo, veremos que los mandamientos sí ya los conocía Abraham y sí ya los conocía Isaac y, por tanto, también todos esos patriarcas anteriores, ¿no? Vamos a analizar, por tanto, rápidamente estas 4 palabras y, en primer lugar, veremos la palabra precepto. ¿Qué significa? Precepto es en hebreo mishmeret y entre todos estos significados nos quedamos con encargo o con ordenamiento. Es un ordenamiento, es una orden que Dios da a su pueblo, ¿no? Por tanto, esto quedaría que por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, es decir, Dios nos encarga que guardemos su ley, que la guardemos y que la enseñemos a los demás, ¿no? Es un encargo que nos hace. Precepto es encargo.
Después tenemos la palabra mandamientos. Mandamientos, si buscamos su significado en hebreo, es mitzvah. Y mitzvah, como nos dice la traducción, es mandamiento. ¿Pero qué mandamiento? Bueno, es los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Éxodo 20, cuando se usa la palabra mandamiento, y aquí se está refiriendo claramente a los 10 mandamientos, se usa la palabra mitzvah. Aquí tenemos, por ejemplo, el mandamiento de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y al final nos dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos mandamientos, estos 10 mandamientos, es mitzvah. Por tanto, cuando aquí se nos dice que Abraham guardaba los mandamientos, son los 10 mandamientos. Y tenemos también estatutos, ¿no? ¿Qué son los estatutos? Si buscamos la palabra estatuto en hebreo, vemos que es juká, y juká significa rito, por tanto aquí ya nos habla de la ley ceremonial. Abraham y todos esos patriarcas guardaban también la ley ceremonial, hacían sacrificios en 3 fiestas anuales también, que esto lo habían aprendido de los primeros padres de Adán y Eva, cuando en las puertas del Edén los ángeles les explican todo el plan de salvación y les explican cómo obedecer esa ley ceremonial en esos momentos, evidentemente no tan elaborada como luego se dio en el Sinaí, pero sí que ahí ya se hacían unos ritos ya con unas pautas muy concretas. Así que estatuto se referiría a la ley ceremonial. Y finalmente leyes, esta palabra es Torá, y Torá significa enseñanza legal, es todo el cuerpo legal, es todo el conjunto de leyes, es tanto la ley ceremonial como los 10 mandamientos, todo esto es la Torá. Bueno, pues más que nada quería un poco también ponerlo en claro, ¿no? Porque a veces, pues sabiendo esto, es fácil echar por tierra ese razonamiento que el hombre no conoció los 10 mandamientos hasta el Sinaí, no, antes ya los conocía. Cuando Isaac, pues finalmente movió su campamento y se instaló en Gerar, ahí incurrió en el mismo error que ya había incurrido Abraham cuando, para protegerse de ese temor a que ante la belleza de su esposa pudiera tener problemas, la hizo pasar por su hermana, pues en este caso Isaac hizo lo mismo con su esposa Rebeca, ¿no? Nos dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. En este caso no era ni tan solo su hermana, como en el caso de Abraham, que sí que Sara era medio hermana suya, era de madre diferente, pero del mismo padre. En cambio aquí Rebeca ya no era hermana de Isaac, sino que era su prima, ¿no? Pero bueno, en este caso también en la Biblia vemos cómo se llama hermano muchas veces a personas que no son hermanos literalmente. La primera cosecha que hizo Isaac cuando se instaló en Gerar, huyendo de esa sequía, fue realmente muy abundante, ¿no? Nos dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Bueno, esto quiere decir que por cada grano sembrado se obtuvo una espiga con 100 granos, es decir, que era una cosecha lo máximo que se puede llegar a conseguir. Lo vemos, por ejemplo, actualmente, ¿no? Buscando pues, datos acerca de cultivos, nos dice lo siguiente este texto: la cantidad de granos por espiga de trigo depende de muchos factores, como el tipo de trigo, el tipo de suelo, el potencial genético de la semilla y muchas cosas más. Estos son solo algunos de los principales factores que pueden alterar el desarrollo de la planta. La cantidad de granos que contiene una espiga oscila entre 35 y 40. Este, como ya dije, es un valor promedio, ya que se ha podido obtener hasta 100 granos por espiga en algunas cosechas experimentales. Bueno, pues en este caso Isaac obtuvo una cosecha top, ¿no? Fue el máximo que se puede conseguir, que fue 100 granos por cada grano plantado. Recordemos una vez más que Isaac era ese tipo de Jesucristo, simbolizaba la obra que haría Cristo, y Cristo desde luego también hizo una obra de sembrar. Cristo sembró también una cosecha, nos dice Mateo 13, 36, 37, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, que Cristo también siembra una cosecha
que en algunos casos dará 100 por 1, pero en otros dará 60 por 1 o 30 por 1. Sabemos que habrá mucha gente salva de todos nosotros, pero no todos se habrán sacrificado lo mismo, y por tanto unos tendrán una recompensa de 100 por 1, otros habrán dado un fruto de 60 por 1 y otros habrán dado un fruto de 30 por 1. Habrán unos que se salvarán holgadamente y otros que se salvarán por los pelos, como muchas veces decimos, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es que finalmente podamos estar ahí, que es lo que todos en el fondo deseamos, ¿no? Isaac, en Gerar, su vida no fue fácil, ahí recibió pues envidias de las personas que vivían ahí a causa de su prosperidad, y a causa de ello pues bueno, tuvo problemas, ¿no? Hasta el punto que sus pastores, los pastores de Isaac, fueron perseguidos muchas veces, ¿no? Nos dice en este texto, en Génesis 26, 19 al 22, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, contención, porque habían altercado con él. Aquí vemos como hay un primer altercado. Una vez más aquí podremos sacar el simbolismo también de esos 2000 años, y en el tercero viene el reposo, viene ese sábado milenial. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo tienen contención los pastores de Isaac dos pozos, y hasta el tercero no tienen paz, ¿no? Nos dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, lugares amplios y espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Bueno, si Isaac realmente es ese simbolismo de Cristo, los pastores de Jesucristo, igual que los pastores de Isaac tuvieron problemas en dos pozos y al tercero encontraron lugares amplios y espaciosos, los pastores de Cristo, estos que dan el mensaje, también en el tercer milenio recibirán lugares amplios y espaciosos. Aquí vemos cómo finalmente, pasada esa sequía, Isaac puede retornar a Beersheba. No sabemos tampoco el año en que aconteció esto, pero bueno, estamos pues haciendo el desarrollo de lo que fue un poco esa vida, esa juventud, tanto de Jacob como de Esaú, y vemos como después de residir en Gerar, otra vez vuelven a Beersheba, y allí es donde, vamos a leer lo que nos dice Génesis 26, del 23 al 25, y de allí subió a Beersheba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Jehová un pozo. Así que a partir de ese momento ya vuelven a estar instalados en Beersheba. Cuando Esaú tiene 40 años, esto lo hemos visto también hoy en la escuela sabática, pues se casa con dos hijas de los hijos de Het, que son los eteos, que ya hemos hablado en ellos en estos cultos. Nos dice, cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri eteo, y a Basemat, hija de Elón eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. A causa de este carácter rebelde de Esaú, finalmente comete también esta desobediencia, ¿no? Nos dice Ellen White, sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se casó con dos mujeres de las hijas de Het, que adoraban dioses falsos, y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y Rebeca. Esaú había violado una de las condiciones del pacto que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos, pero Isaac no vacilaba en su determinación de conferirle la primogenitura. Anotamos una vez más este dato en este cuadro cronológico y continuamos para darnos cuenta que en la Biblia estas dos mujeres con las cuales se casó Esaú, en un sitio tienen un nombre y en otro sitio tienen otro nombre. Entonces, claro, aquí una vez más, ¿no?, pues los que están en contra de la Biblia dicen, ves, la Biblia pues es un libro lleno de inexactitudes, que bueno, al final pues son un poco unas leyendas, que en un sitio dice una cosa, en otro sitio dice otra. Vamos a ver un poco la explicación de todo esto, ¿no? En Génesis 26, del 34 al 35, llama a las esposas de Esaú de una manera. Nos dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri eteo, y a Basemat, hija de Elón eteo.
Y luego en Génesis 36:2 nos da otros dos nombres para las esposas de Esaú. Nos dice: Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Loneteo, y a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Hebeo. Vemos cómo se dan varios nombres. Bueno, pues ¿cómo encaja esto? Bueno, en primer lugar, una explicación podría ser esta. Judith, que fue una de las dos esposas con las que se casa Esaú, muere sin descendencia. En este caso, pues salía de la genealogía, ya no contaba ahí, porque no había tenido descendencia y había muerto. Por tanto, lo que sí sucedió es que Esaú, después de muerta Judith, se casó con otra mujer, en este caso con Aholibama, en verde, que era una hija del pueblo hebeo. Y la otra hija, la otra hija etea con la que se había casado Esaú, Basemat, cuando las mujeres se casaban, por lo visto en esa época, cambiaban de nombre, por tanto, Basemat pasa a ser Ada. Aquí vemos una explicación del porqué de esa diferencia de nombres, ¿no? Es decir, que si al final Dios nos da la palabra de una forma que requiere de nosotros que hagamos esa investigación, no nos lo da todo masticado. De alguna forma es como una selección de voluntades, ¿no? La persona que realmente quiere aproximarse a Dios y entender podrá ir superando todas estas dificultades. El que cualquier cosa ya le va bien para descartar la fe, pues también Dios se lo pone delante para que pueda hacerlo, es decir, que la responsabilidad al final pues solo es nuestra, ¿no? En esos años, ya estamos cuando Jacob y Esaú tienen ya 44 años y siguen residiendo en esa zona del Negev, pues vemos cómo en la zona de Mesopotamia surge un nuevo poder. Pensemos que hasta ese momento llevaban ya 200 años en Mesopotamia matándose entre ellos. Allí había realmente una gran carnicería en marcha, ¿no? Como tantas veces ves en la historia y todos esos pueblos. Llevaban pues ya 200 años matándose. Recordemos que cuando cayó la tercera dinastía de Ur en Mesopotamia, surgió un poder que fue la ciudad de Isin, que tuvo la preeminencia durante 75 años, pero luego surgió otro poder que fue la ciudad de Larsa, otra ciudad mesopotámica que derrocó a Isin, y ahí hubo ya una guerra, también entró por medio Elam, que era ese pueblo al lado de Mesopotamia, que duró pues prácticamente, ya digo, 200 años, hasta que se levanta este personaje en el año 1792 a.C., y este es Hammurabi, que seguramente pues todos hemos oído hablar, ¿no?, de Hammurabi. ¿Quién era Hammurabi? Hammurabi era, y tuvo su importancia, y ahora veremos el porqué, ¿no?, también importancia en relación a la Biblia. Hammurabi era un amorreo. Los amorreos vivían en Canaán, pero cuando hubo el hundimiento de la tercera dinastía de Ur, aprovecharon ellos para entrar en toda Mesopotamia y tomaron posesión de muchas ciudades de Mesopotamia, los amorreos. Hubo una familia amorrea que se posicionó en Babilonia, ¿vale? Y esa dinastía que se creó en ese momento llegó hasta Hammurabi, que fue el sexto rey de Babilonia. Este fue el primer imperio babilónico. Hammurabi consiguió pacificar toda Mesopotamia, consiguió el poder en toda Mesopotamia y lo hizo, pues, y eso creó el primer imperio babilónico, que luego habrían otros, como por ejemplo el de Nabucodonosor, etcétera, que ya vinieron muchos años después. Pero este fue el primer caso en que hubo un imperio babilónico. Nos dice lo siguiente acerca de Hammurabi. Dice, fue sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia, desde el año 1792 al 1750. Ascendió al trono después de la abdicación de su padre, Sin-Muballit, y creó el imperio babilónico, extendiendo el control de Babilonia sobre Mesopotamia, tras vencer en varias guerras contra los reinos vecinos. Aunque su imperio controlaba toda Mesopotamia, en el momento de su muerte, sus sucesores fueron incapaces de mantenerlo. Bueno, pues vemos que él consiguió pues, pacificar toda la zona de Mesopotamia, o en todo caso ponerla toda bajo el mismo dominio. Lo ponemos también en el cuadro. Y, bueno, aquí os dejo una historia de Mesopotamia para quien quiera detenerlo y repasarlo otra vez, esto ya lo hemos hablado muchas veces, y vamos a seguir pues, con el tema de Hammurabi un poco para ver por qué se lo recuerda tanto, ¿no?, por qué ha acabado siendo tan importante, y el motivo es por el código de Hammurabi. Aquí vemos en esta estela se hallan grabadas las 282 leyes del código de Hammurabi, donde el mismo Hammurabi recibe el poder de dictarlas de manos del dios Shamash. Este dios Shamash era el dios Sol,
el dios Sol que adoraban todos esos pueblos, ¿no?, de la antigüedad, con diferentes nombres, pero siempre era el mismo dios Sol. Pues vemos este código de Hammurabi, que estaba situado en Mesopotamia, y con todas estas leyes escritas que decían a la gente cómo debían de vivir. Pensemos que esto se dio 300 años del Sinaí. ¿Y quién era el dios Sol? El dios Sol es Satanás. Por tanto, Satanás en persona dio al rey Hammurabi las leyes escritas que debía cumplir el pueblo de la tierra. Se avanzó a la jugada de Dios de alguna forma, siempre Satanás haciendo pues sus jugadas, ¿no? Este es el remate superior de la columna, nos dice remate superior de la estela con el código de Hammurabi. Hammurabi de pie es representado en el momento que recibe sus insignias reales de manos de Shamash, dios del sol y la justicia. El emperador babilonio tiene una mano sobre la boca en señal de oración. Bueno, pues aquí tenemos esta situación. Además, aquí vemos cómo realmente este ser sentado es un ángel caído. Vemos aquí cómo se lo representaba incluso con las alas en la espalda. Vemos cómo en sus hombros salen estas dos alas. Es decir, que esto no es un ser vaporoso, un ser pues etéreo que es el mal. No, no. El mal se personifica, es personal, y llegó a aparecerse en todos estos pueblos y llegó a darles la ley directamente, una ley que quedó reflejada en este código. Nos dice Hammurabi, sobre todo conocido por el conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos de la historia, que actualmente se conserva en el Museo del Louvre de París. Estas leyes fueron inscritas en una estela de piedra de 2,4 metros de altura, encontrada en Persia en 1901, pero de procedencia desconocida. Hammurabi también logró separar la política de la religión, algo que fue evidente en el campo jurídico, a pesar de tener algunos planteamientos religiosos. Y ahora nos dice algo muy interesante, dice, gracias a su reputación en tiempos modernos como antiguo legislador, el retrato de Hammurabi se encuentra en numerosos edificios de gobierno de todo el mundo, y además a través del código se ha podido conocer el modo de vida del imperio paleobabilónico tardío, es decir, que este Hammurabi, que en definitiva recibió la ley del mismo Satanás, es el que homenajea hoy el mundo. Es impresionante, está en todas, dice aquí, en todos los gobiernos del mundo, y principalmente sangrante es en el caso de Estados Unidos, una nación que fue fundada por cristianos y se considera a sí misma cristiana y defender los valores cristianos, y en la Cámara de Representantes también tienen un medallón de mármol con el rostro de Hammurabi, homenajeando al primer humano que trajo leyes a la tierra, ¿no? Bueno, pues están homenajeando a las leyes de Satanás dadas en ese momento, ¿no? Son cosas que si desde luego la gente tomara conciencia y conociera, pues seguramente protestarían, ¿no? Pero en todo caso así están las cosas y vemos realmente a quienes obedecen estos líderes, ¿eh? No están por las cosas de Dios, sino que están por las cosas que ya sabemos. Estas son las conquistas que hizo Hammurabi en la zona de Mesopotamia. Hammurabi también es importante no solo por estas leyes que venían a hacer la competencia a las leyes de Dios, sino que también es conocido porque en su época se escribieron en tablillas de arcilla todos esos relatos que habían permanecido después del diluvio, que lógicamente luego los patriarcas escribieron en la Biblia, pero que también esos pueblos, por ejemplo el pueblo de Mesopotamia, tenía ecos de esa historia del diluvio y de esas escenas que acontecieron después del diluvio, ¿no? Y ellos los reflejaban en sus relatos, en sus historias, que evidentemente habían adornado y habían variado, pero había un eco de lo que había sucedido ahí, ¿no? En este caso nos vamos a centrar, vamos a ver un poco lo que es la epopeya de Gilgamesh, que quizá todos hemos oído este nombre, epopeya de Gilgamesh, que es un relato que ya proviene de la época del diluvio, pero que en la época de Hammurabi pues se escribió en tablillas y ha llegado hasta nosotros. Vamos a ver, veremos aquí pues si nos recuerda algún personaje bíblico este Gilgamesh, ¿no? Desde luego muchos dicen que no es otro que Nimrod, es la historia de Nimrod, el poderoso cazador. Yo aquí os he hecho un resumen de la historia para que veáis un poco o veamos de qué va, ¿no? Dice Gilgamesh, os he hecho un resumen del relato babilónico, dice Gilgamesh es el rey de Uruk, un rey cruel y tirano, el hombre más grande y hermoso del mundo. El pueblo pide a los dioses que le manden un rival que luche con él y lo ponga a raya.
Los dioses crean a Enkidu de la arcilla, un hombre salvaje y enorme cubierto de pelo que defiende la naturaleza. Al cabo de unos días, Enkidu se dirige a Uruk para luchar con Gilgamesh. Empiezan a luchar, pero la madre de Gilgamesh los detiene y ambos se hacen amigos. A partir de aquí, todo el mundo de la agenda homosexual, digamos, de la agenda gay, pues dicen que este fue el primer caso famoso de la historia de homosexuales, ¿no? Como si Gilgamesh y Enkidu fueran pareja. Bueno, realmente cogen de todas partes, ¿no? Pero en todo caso, el relato continúa. Ambos deciden ir a dar muerte a un baba, el guardián de la selva, y al volver la reina Ishtar se enamora de Gilgamesh, pero él la rechaza con desprecio. Entonces, enfadada, le manda un toro para que mate a Gilgamesh. Vemos cómo esta historia siempre ellos lo adornaban con cosas ya más míticas, ¿no? Pero que en todo caso, cuando tiras un poco del hilo, esto ya lo había también presentado Víctor, como el propio Nimrod, pues, se identifica, una vez más suplantando el papel del plan de salvación, se identifica con Orión, ¿no? Y este toro de la constelación de Tauro, pues ellos hacen venir bien las historias para que ese plan de salvación explicado en las estrellas acabe siendo reflejado en esos dioses que ellos adoraban, ¿no? Le dan la vuelta, ¿no? Le dan la vuelta, y en este caso, pues una vez más, vemos cómo el papel de Nimrod, pues el papel de Orión se lo atribuyen a Nimrod, ¿no? El relato continúa, para acabar, dice, los dos amigos acaban con el toro, pero los dioses se enojan por la muerte del toro y matan a Enkidu. Desconsolado, Gilgamesh parte en busca de la inmortalidad para entrevistarse con Utnapishtim, que este no es otro que Noé, un ser al que los dioses han otorgado la inmortalidad. Según los mesopotámicos, pues Noé era inmortal. Es entonces que Utnapishtim relata el diluvio a Gilgamesh. Aquí, quien le interese que lo busque, pero realmente se da una descripción de lo que fue el diluvio, explicado por una persona de Mesopotámica, una persona pues del imperio de esos años, el imperio sumerio, que tiene cosas que se parecen y otras que no se parecen pues en nada, ¿no? Pero que en todo caso vemos como hay un eco siempre de esas historias del diluvio en todas las civilizaciones y también en la mesopotámica, que quizás es la que habló más de él después de la Biblia. Finalmente, este no supera la prueba de Utnapishtim, que le pone para ser inmortal, pero consigue pues gran sabiduría y con ella gobernará Uruk hasta el final de sus días. Esta historia de Gilgamesh, el relato, o sea, la historia oficial, la sitúa aproximadamente en el 2500 a.C. Bueno, nosotros sabemos que el diluvio fue en el 2347 a.C. y que la dispersión y, por tanto, la historia de Nimrod empieza en el 2247 a.C., es decir, que bueno, ya encaja también, vemos cómo las cosas van encajando, se nos vende la historia que la Biblia, sus fechas no encajan en nada con la historia oficial, y cuanto más profundizas, más te das cuenta de que, al contrario, hay una gran sinergia entre las dos. Tendríamos así esta situación en el año cuando Jacob tiene 44 años, pues sube este poder en Mesopotamia, que es Hammurabi. Y vemos también, para acabar de cuadrar un poco las escenas, el escenario en donde les tocó vivir tanto a Esaú como a Jacob, vemos como en ese momento su padre, Isaac, tenía 104 años, y el mismo año que nació Isaac, sabemos que nació también Moab y Ben-Amí, que eran los dos hijos de Lot. Por tanto, estos dos hijos, de estar vivos en este momento, que no se dice, tenían 104 años los dos también. Sabemos que tuvieron descendencia porque sus descendientes fueron los que conquistaron esos territorios al otro lado del Jordán, en la zona de la actual Jordania, donde bueno, se acabaron ubicando, ¿no? Sea en esos momentos o un poco después que hicieron esa conquista, en todo caso, la tribu de Moab pues, se instaló en esta zona que vemos aquí, remarcada en color violeta, y vemos arriba el otro hijo, Amón, en la zona superior. Es donde ellos se ubicaron. Después, cuando en los tiempos de Moisés tienen que cruzar estos territorios, allí ya también se habían introducido reyes amorreos que habían conquistado parte de estos territorios. Pero estos son los dos territorios originales que el hijo de Moab, los hijos de Lot, Moab, que era el hijo de la hermana de la hija mayor, y Ben-Amí, que era el hijo de la hija menor,
pues habían conquistado estos dos territorios, y concretamente pues Moab lo conquistó a los emitas, que nos dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, que estos hijos de Anac eran los que vivían en Hebrón, en Kiriat Arba. Es decir, que vemos como los emitas también eran gigantes y fueron echados por estos moabitas, ¿no? Y vemos también cómo los amonitas pues echaron a los zomzomeos, que también dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron zomzomeos, ¿no? Estos fueron pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Así que cuando Jacob y Esaú tienen pues estos 44 años aproximadamente, quizá un poco después, quizá un poco antes, también se produce esta conquista de Moab y de Ben-Amí, de sus sucesores en estos territorios. Ya vamos terminando. Finalmente, pues tenemos también como dato concreto que nos da la Biblia desde luego es un tesoro en este sentido, que nos da datos concretos, nos dice que, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Esto aconteció cuando Isaac tenía ya 123 años y Jacob y Esaú 63. Lo incorporamos también una vez más en el cuadro cronológico. Y finalmente llegamos al momento en el cual pues, Jacob, compinchado con su madre Rebeca, pues, decidido a obtener la primogenitura de cualquier manera, realiza ese engaño ante Isaac para que, pensándose que es Esaú, pues le dé la primogenitura. Vemos esta historia en Génesis 27, del 1 al 5. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac y a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Bueno, todos conocemos la historia, pero ¿en qué momento aconteció esto, no? ¿Podemos saber el año en que se produjo esa escena? Bueno, hay una forma de calcularla que se halla en el comentario bíblico adventista y también en la cronología de James Ussher, y es la siguiente, y realmente pues es interesante porque tirando del hilo te das cuenta que puedes llegar a averiguarlo, ¿no? Para averiguar esta fecha en cuando se produjo esta bendición a Jacob, pues partimos de que Jacob entró en Egipto cuando tenía ya 130 años, esto ya es algo que pasó después, pero a partir de aquí podemos saber en qué momento se produjo la bendición. Sabemos también que José entró al servicio del faraón, entrará en el servicio del faraón con 30 años. Cuando Jacob entra en Egipto, han pasado 7 años de abundancia y 2 de carestía, por tanto, ya podemos hacer la relación. Cuando Jacob tiene 130 años, cuando entra en Egipto, su hijo José ya tiene 39. Con esto ya podemos saber cuándo nació Jacob. ¿Cuándo nació José? José nació cuando Jacob tenía 91 años. Eso sucede, ¿cuándo nace José? José nace al final de los 14 años que Jacob está al servicio de Labán. Por tanto, ya restamos también esos 14 años y ya nos lleva a que Jacob huyó a Harán con 77 años. Por tanto, la bendición que fue inmediatamente antes, Jacob la recibió con 77 años y Isaac con 137. Lo anotamos una vez más en el cuadro y vamos a ver qué nos dice James Ussher, ya para ir terminando, para ver las escenas que acontecieron después. Aquí tenemos pues la escena en la cual se hizo esta bendición. Nos dice al final, Jacob incurrió en el odio de su hermano. Jacob viajó a Mesopotamia a su tío Labán para evitar el plan de su hermano de matarlo y encontrar una esposa de su propia familia. Antes de partir pidió la bendición de su padre para el viaje. Nos dice también James Ussher, en su viaje tuvo una visión de una escalera. En esta visión Dios le confirmó todas las bendiciones anteriormente dadas a su padre. Dios le aseguró su gracia y favor para el futuro. En recuerdo de esta experiencia, Jacob erigió una columna, cambió el nombre del lugar de Luz a Betel e hizo allí un voto a Dios. Cuando llegó a Harán, se quedó con Labán durante un mes.
se enamoró de Raquel, su hija, y accedió a servir a Labán 7 años por ella. Pasados estos 7 años es cuando pues, Labán engaña a Jacob y en vez de darle a Raquel, por la cual había trabajado 7 años, pues en la noche de bodas le introduce a Lea. Recordemos que en esa época no es como hoy en día que te casas a cara descubierta. En esos años pues la esposa probablemente iba tapada y bueno, pues en la oscuridad de la noche pues no se daría cuenta, ella no abriría la boca, desde luego, porque si no, pues se hubiera enterado, ¿no? Pero en todo caso el engaño se realizó y entonces es cuando Labán pues le dice, bueno, pues cumple los 7 días de nupcias con Lea y pasados estos 7 días te daré a Raquel a cambio de que trabajes 7 años más por ella, ¿no? Y bueno, estas escenas acontecen, por tanto, al cabo de 7 años, ¿no? También vemos cómo Esaú, al ver cómo Isaac pues, bendice a Jacob de que vaya a buscar esposa en Harán, pues tiene celos, digamos, o quiere reaccionar tarde y mal, y es cuando se casa con la hija de Ismael, con Mahalat. Eso acontece también cuando ellos tienen 77 años. Bueno, todos estos datos pues, los ponemos también en el cuadro y finalmente pues, ya llegamos a el nacimiento de José, para ya dar término a este culto, y veremos cómo esto, cuándo aconteció, ¿no? Nos dice Génesis 29, del 20 al 21, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Vemos cómo al cabo de 7 años, como hemos dicho, se casa con Raquel y se casa con Lea. Y le dice que le sirva una semana más. En esta boda, cuando Jacob se casa con Lea y con Raquel, también Labán les da 2 criadas, Zilpa a Lea y Bilha a Raquel. Todo esto también lo apuntamos, pasados 7 años, pues pasa todo esto, ¿no? ¿Cuándo nació José? Bueno, ya lo hemos visto haciendo ese cálculo, a partir de la entrada de Jacob en Egipto, sabemos que Jacob tuvo a José con 91 años, ¿no? También lo ponemos en el cuadro, y finalmente vemos cómo en esos 7 años, desde que Jacob se casa con Lea y se casa con Raquel, esos 7 años de más que tiene que servir, allí se producen muchos nacimientos, nacen hijos de Lea, nacen hijos de las 2 esclavas, tanto de una como de la otra, y en medio de todos estos nacimientos hay un momento en el que nace José. No sabemos, sabemos que José nació en el 14º año de servicio de Jacob, pero no sabemos los otros hijos, no se nos dice cuándo nacieron exactamente. Es muy raro pensar que esos 12 hijos que tuvieron nacieran en 7 años, ¿no? Porque Lea, que tuvo 7, quiere decir que no solo hubiera tenido que tener un hijo por año, sino que además estuvo un tiempo sin dar hijos, o sea que no acabaría de encajar. Podría encajar, pero sería muy apurado, ¿no? Es probable que cuando nació José, al cabo de 14 años de servicio de Jacob, pues esas mujeres, tanto Lea como las esclavas, hubieran tenido algún hijo más después, por ejemplo Dina, ¿no? la hermana de José y de todos los hermanos, ¿no? Y nada más, para terminar, pues el hecho de que a veces nos sorprende a nosotros cuando leemos la Biblia, el hecho de que se aceptara y se tuviera en cuenta, o fuera algo pues lícito hacer, que una esclava tuviera un hijo que luego la dueña lo tuviera como su propio hijo prácticamente, ¿no? Esto ya le sucedió a Abraham con Agar, ¿no? Que tuvieron a ese hijo, a Ismael, y que Sara pues, quería que fuera su hijo propio, ¿no? Y lo vemos también en el caso de los hijos de Jacob, que tuvo con Bilha y que tuvo con Zilpa, ¿no? Nos dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Esto era una costumbre que venía del mundo mesopotámico, venía concretamente explicitada en el Código de Hammurabi, que hemos visto antes. Nos dice el comentario bíblico adventista, al hacer esto seguía una costumbre común en sus días. Por el Código de la Ley de Hammurabi y otros documentos cuneiformes, sabemos que una práctica tal era legal y socialmente aceptable.
en particular cuando la esterilidad impedía tener hijos. La existencia de esta costumbre probablemente es la principal razón para que ni Abraham ni Jacob vieran ningún gran error en honrar a sus siervas como concubinas. Y nada más, pues hasta aquí este culto, en donde hemos repasado la historia desde el nacimiento de Jacob hasta el nacimiento de José, en donde hemos visto también un poco el contexto en el cual les tocó vivir, y nada más, pues hasta aquí este culto, espero que haya sido de bendición, y vamos a acabar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, una vez más, gracias, no cansaremos de darte las gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a estar siempre conectados a ti, esto es lo principal que debemos buscar siempre, estar conectados a ti, y si buscamos eso, Señor, sabemos que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Ayúdanos a aprender de las experiencias de estos pueblos pasados, ellos pasaron 1001 vicisitudes, muchas veces pasaron dificultades que a nosotros nos parecen imposibles de superar. Sabemos que nosotros vamos a tener que pasar por eso y por cosas mucho peores. Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos tu Espíritu Santo para que podamos hacer esa transformación ya de una vez por todas en nosotros y podamos ya presentarnos ante ti cuando vengas a buscarnos por segunda vez. Perdónanos todos nuestros pecados, pues Padre, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.